Vamos a hablar de agujeros negros, pero no vamos a hablar sobre qué pasaría con una nave que entra en un agujero negro, por dónde sale, qué pasaría con el tiempo. Vamos a hablar en este video sobre cómo se obtuvieron las imágenes del agujero negro en el centro de M87 y en el centro de nuestra propia galaxia. Obtener una imagen de un agujero negro parece un sueño imposible. Después de todo, son negros y no emiten luz. ¿Cómo podemos verlos? Bueno, con un telescopio lo suficientemente grande podríamos al menos ver los alrededores inmediatos de los agujeros negros más grandes, los supermasivos, que son millones o incluso miles de millones de veces más pesados que nuestro Sol. Esto nos permitiría revelar algunos de los misterios que ocultan estos monstruos. Excepto que, al hacer los cálculos, se descubre que para observar incluso los agujeros negros supermasivos más cercanos, se necesitaría un telescopio del tamaño de la Tierra, algo que parece imposible. O tal vez no. Hace unos años, 300 astrónomos de casi 80 institutos de todo el mundo unieron fuerzas y encontraron una forma de crear un telescopio tan grande como nuestro planeta. Y lo lograron sin usar espejos, tornillos ni aceros nuevos. Su telescopio del horizonte de eventos, EHT por sus siglas en inglés, no es un telescopio real, sino uno virtual. El golpe de genialidad de la colaboración EHT fue utilizar potentes radiotelescopios ya existentes, incluyendo ALMA y APEX, copropiedad de ESO. Combinaron sus observaciones utilizando una técnica llamada interferometría de muy larga base, de una manera que nadie había intentado antes. Esto puede sonar como ciencia ficción, pero en realidad funciona, como demostró el equipo del EHT en 2019. Fue entonces cuando revelaron al mundo el objeto supermasivo en el centro de la galaxia M87, a 55 millones de años luz de distancia. La primera imagen de un agujero negro. Si te está gustando todo lo que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal y enviarle todo este contenido a todos los conocidos. Muchas gracias. Para entender cuán difícil fue esto, veamos algunos datos. Primero, debes saber que los telescopios del EHT no podían ver, entre comillas, el agujero negro en sí, ya que es invisible. En su lugar, captaron las señales de radio del gas caliente y brillante que lo rodea, y pudieron obtener una imagen de la sombra que proyecta el agujero negro. Además, las antenas de los telescopios del EHT podían apuntar exactamente a la misma posición en el cielo al mismo tiempo. El EHT puede detectar si uno de estos telescopios ubicados a miles de kilómetros de distancia entre sí está desviado por solo 1 milímetro, o si el tiempo de observación que se ha desfasado en una billonésima de segundo. Para obtener la imagen del agujero negro en M87 fue necesario combinar las observaciones de todos los telescopios de la red para permitir que los astrónomos obtuvieran una imagen clara. Además, la interferometría funciona mejor con muchos telescopios, lo cual no era el caso en ese momento. El equipo contaba con solo 8 telescopios, aunque ahora la red ha crecido a 11. Así que el equipo del EHT tuvo que desarrollar algoritmos especiales para completar los datos faltantes y reconstruir la imagen. Era como intentar armar un rompecabezas con la mayoría de las piezas ausentes y tratar de deducir cómo se veía la imagen completa. Para asegurarse de que el resultado fuera científicamente sólido, utilizaron varios métodos: simulaciones por computadora para identificar errores en la red de telescopios, equipos trabajando de manera independiente para reconstruir la imagen de diferentes formas y el desarrollo de nuevas técnicas y software. Fueron necesarios años de trabajo hasta que obtuvieron seguros de que lo que habían hecho estaba correcto. Solo entonces mostraron su imagen al mundo. El resultado fue como observar el agujero negro en M87 con un telescopio casi del tamaño de la Tierra. Un instrumento tan potente que podría ver detalles tan pequeños como un donut en la Luna.
¿Y qué sigue después del EHT? El equipo ya ha dirigido sus telescopios hacia el próximo objetivo, Sagitario A estrella, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra Vía Láctea, nuestro agujero negro. Sagitario A estrella está mucho más cerca de la Tierra que el agujero negro supermasivo en M87, por lo que podías pensar que obtener su imagen sería más fácil. Lamentablemente no es así, es aún más difícil. En primer lugar, el centro de la Vía Láctea está oculto tras nubes de polvo y gas caliente que dispersan las señales de radio provenientes del área alrededor del agujero negro. Además, Sagitario A estrella es aproximadamente 1500 veces menos masivo que su hermano M87, lo que hace que sus señales de radio cambien mucho más rápido. Tienen burbujas de plasma que orbitan a su alrededor en cuestión de minutos, mientras que en M87 tardan varios días. Esto obligó a los astrónomos a adaptar sus algoritmos y desarrollar nuevas técnicas para obtener imágenes estables. Es como tratar de leer la marca de un balón de baloncesto mientras lo haces girar sobre tu dedo. Al final, el equipo del EHT logró superar todos estos obstáculos. Así que aquí está la primera imagen de Sagitario A estrella, el agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Pero ¿cómo se forman estos agujeros negros? Generalmente, después de la explosión de una supernova, cuando el material o cuando la masa de la estrella es mucho más grande que las 10 masas solares, colapsa el espacio-tiempo y todo ese material empieza a producir ese agujero negro. Aquí tenemos una comparación de cómo sería un agujero de 10 masas solares, 21 masas solares y 33 masas solares. Por supuesto, nunca los veremos y simplemente podemos inferir su presencia. Gracias por llegar al final de este video, espero que te haya gustado toda esta aventura para obtener la imagen o las imágenes de los agujeros negros y hasta el próximo video.